tú buscando un camino. Saludos a todos. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante, como lo es el celibato de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Un tema muy interesante, pero muy controversial a la vez. El celibato, lo primero que hay que decir, es un don que el Señor da a todos aquellos que reciben la ordenación sacerdotal. El celibato viene con la llamada. Es una gracia que el Señor da a aquel que Él llama a ser sacerdote. A través de este compromiso que se asume ante la Iglesia, el sacerdote tiene la posibilidad de servir, de darse, de entregarse totalmente a la Iglesia en el servicio de los hombres. A través del celibato, el sacerdote vive lo que es la vocación al amor. Toda persona tiene una vocación primera, que es el amor, y se puede realizar según el estado de vida en el cual el Señor le llamó, como soltero, como casado o como consagrado en nuestro caso. De manera que a través del celibato el sacerdote vive esta entrega, esta donación de sí mismo a la persona. El celibato dentro de la Iglesia siempre se ha tenido en una gran estima, siempre. De hecho, Jesucristo es la referencia directa que se toma para entender lo que es el celibato. En el capítulo 19 de Mateo, versículos 10 a 12, dice Jesucristo que hay eunucos que lo hicieron los hombres, otros nacieron así, y hay algunos que se hicieron tales por el reino de los cielos. Ahí está la peculiaridad y una característica importante de lo que es el celibato dentro del sacerdocio en la Iglesia Católica, que es por el reino de los cielos, por el reino de Dios. En el celibato te da la posibilidad de unirte a Cristo. A través del matrimonio, un hombre se une con una mujer para toda la vida. San Pablo dice que el matrimonio es un gran misterio y él lo refiere a Cristo y a la Iglesia. De manera que el sacerdote vive el celibato como una unión a Cristo, unido a Cristo, al cual le sirve a través de la Iglesia en los hermanos que están en su camino. El celibato es muy importante porque es lo que hace que el sacerdote se configure con Jesucristo, que es pastor, es cabeza y es esposo de la Iglesia. Algunos piensan que el sacerdote no se casa, y no se casa como sacramento del matrimonio, pero se casa con la Iglesia, y a la Iglesia sirve, y a los feligreses él se entrega, se dona, y vive su vida como una entrega, pero dentro del sacramento del orden, distinto al sacramento del matrimonio. Una cosa que hay que destacar es que el celibato no escapa a lo que son las exigencias de la vida evangélica. Jesucristo dijo a todos, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es para todo aquel que quiera ser cristiano y que quiera seguir a Cristo. El casado, el soltero, el consagrado, el viudo, todo aquel que está llamado a seguir a Cristo tiene esta invitación del Señor. Entonces, el celibato, como toda exigencia cristiana, se vive desde esta óptica, el negarse a sí mismo, el cargar la cruz. Y una cosa muy importante que hay que señalar, que se piensa que el sacerdote es el único que está llamado a vivir la castidad, y no es así. Toda persona bautizada, si Dios no le ha llamado al matrimonio, está llamado a vivir en castidad. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy en día vivimos en una sociedad que esto no lo entiende, porque tiene una concepción de la sexualidad de placer por placer y muy distorsionada a lo que es realmente. Pero, repito, toda persona, hasta que Dios no le llame a vivir al matrimonio, está llamado a vivir la castidad. De manera que el sacerdote, pues, vive la castidad, vive el celibato permanentemente, porque lo hace como una entrega total al Señor. Parece difícil, pero no lo es, porque Dios, a quien llama al sacerdocio, le da la gracia y la fuerza para vivir el celibato. Lo mismo que al casado, el Señor le da unas gracias especiales para vivir su estado de vida. Lo mismo también pasa con el sacerdote. El celibato anuncia el reino de Dios, tiene un valor escatológico, porque anuncia lo que seremos. Jesucristo dice que en el reino de Dios, en la resurrección, ni ellos
tomarán mujer, ni ellas tomarán marido. De manera que anuncia lo que es el reino de Dios, es la vida escatológica. Entonces, es muy importante que los jóvenes, sobre todo, tengan un gran aprecio por lo que es el celibato en nosotros los sacerdotes y la virginidad también en la vida consagrada. Porque, repito, hay un ataque frontal contra la castidad hoy en día. Se ataca y no se entiende en este mundo. Los medios de comunicación muchas veces propagan una sexualidad mal vivida y muchas veces se tiene la idea de que la sexualidad se tiene que vivir según los planteamientos del mundo y no según Dios. De manera que el celibato hace presente un valor que es la castidad, que se debe cultivar en la familia, se debe cultivar en los jóvenes, se debe cultivar incluso en el matrimonio. De manera que es muy importante tener esta referencia directa al sacerdote con esto del celibato. Hay una cosa que nos ayuda a nosotros los sacerdotes a vivir el celibato. Yo, gracias a Dios, tengo la experiencia de que he tenido un encuentro con el Señor dentro de la iglesia, a través del camino neocatecumenal, por ejemplo, en donde ya antes de yo ser sacerdote se me habló del valor del cuerpo, del valor de la castidad, y allí yo he podido redescubrir este valor. De manera que, ¿cómo lo puedo vivir? Celebrando la Eucaristía, me uno más a Cristo, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, el Santo Rosario, estar unido a una comunidad. Eso es lo que me ayuda a mí a perseverar. Se lleva un tesoro en brazos de barro. Tú seguirás siendo un hombre limitado, que no está inmune del pecado y tendrás tentaciones, tendrás pruebas. Pero con la ayuda de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, con la oración de la iglesia, tú puedes ser fiel a Dios. Y de eso yo soy testigo. Tengo 13 años de sacerdote, ya 20 años que entré al seminario, y puedo decirte con mi vida que es posible vivir el celibato como un don y como una gracia del Señor. Así que les invito a orar porque este don siempre se mantenga en la iglesia y que también los jóvenes de hoy en día descubran el valor inmenso que tiene la castidad. Sin saber